Saludo a todos los participantes de esta asignatura Matemáticas Básicas Virtual. En esta semana, que es la semana 6, vamos a explicar las operaciones con fracciones. Iniciamos explicando que una fracción también es un número racional, porque una fracción es el cociente de dos números enteros, siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Los elementos de una fracción son numerador, que es el dividendo, y denominador, que es el divisor. Aquí lo podemos ver en la gráfica. 1 es el numerador, 6 el denominador. Las fracciones se clasifican en base a la relación entre el valor del numerador y el valor del denominador. Vamos a ver la clasificación de las fracciones. La fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Estas fracciones se representan valores menores al entero. Por ejemplo, tenemos aquí 5/6. Es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Si dividimos 5 entre 6 nos va a dar un decimal menor que 1. 3 entre 4, 3 partido 4, 3 es el numerador, 4 el denominador. Un medio. También tenemos las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas en que el numerador es mayor que el denominador. Estas fracciones representan valores mayores al entero. Podemos ver aquí 6/5, 6 es el numerador y es mayor que el denominador. 7/3, 11/2. Tenemos también la fracción unitaria, en donde el valor del numerador y el denominador son el mismo. Por ello representan la unidad. Por ejemplo, 6 entre 6, que nos da 1. 7 partido 7 también nos da 1. Y 11 partido 11 también nos da 1. La fracción mixta, que este tipo de fracción está compuesta por un número entero y una fracción. Sirven para simplificar una fracción impropia. Ejemplo, 2 enteros, 3/4, 3 enteros, 1/2, 1 entero, 3/5. Vamos a explicar ahora las operaciones con fracciones. Tenemos la suma y la resta. Para explicar la suma y la resta de fracciones es necesario clasificarla en dos partes, con igual denominador y con diferente denominador. Cuando sumamos fracciones con igual denominador, se suman los numeradores y se copia el mismo denominador. Aquí tenemos, por ejemplo, A partido C más B partido C. Los dos denominadores, C es el denominador, son iguales, se copia y se suman los numeradores. Aquí vamos a explicar un ejemplo numérico. 5/7 más 1/7. Vemos aquí que los denominadores son iguales, 7. Lo voy a copiar igual y voy a sumar los numeradores, 5 más 1. Entonces 5 más 1, 6. Y copio el denominador, 6 partido 7 es la respuesta. De igual manera, cuando restamos fracciones, si tienen el mismo denominador, se restan los numeradores y se copia el denominador. Por ejemplo, si tenemos 11/5 menos 1/5, copiamos el denominador 5 y restamos los numeradores. 11 menos 1 nos da 10 y copiamos el denominador 5. Aquí, como 10 es divisible entre 5, pues dividimos y entonces nos da 2. Vamos a continuar con la suma y la resta, pero con distinto denominador. Para sumar fracciones de distinto denominador, se reducen las fracciones a común denominador, después se suman los numeradores y se dé el mismo denominador. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos 4/5 más 1/3 más 1/2, podemos ver que estas fracciones tienen diferentes denominadores. Para poder sumar estas fracciones es necesario buscar un común denominador de 5, 3 y 2. Y ese común denominador sería el mínimo común múltiplo
de estos denominadores de 5, 3 y 2. Si buscamos el mínimo común múltiplo de 5, 3 y 2, vamos a encontrar que es 30. Pues 30 va a ser el común denominador, que es el mismo mínimo común múltiplo. Colocamos aquí el 30. Entonces ahora hacemos el siguiente procedimiento. Este 30 lo dividimos entre el primer denominador y decimos 30 entre 5 a 6 por 4. Colocamos este producto, 6 por 4, más. Colocamos de nuevo el denominador y decimos ahora con la segunda fracción, 30 entre 3 a 10, y este 10 lo multiplicamos por 1 y copiamos el producto, 10 por 1, más. Procedemos a hacer lo mismo con la tercera fracción, 30 entre 2 a 15, y multiplicamos 15 por 1. Colocamos el producto también, 15 por 1. Ahora, ¿qué hacemos? Que multiplicamos cada uno de los productos indicados de las fracciones que tenemos aquí. 6 por 4, 24, partido 30, es nuestra primera fracción. Más 10 por 1, 10, partido 30, nuestra segunda fracción. Más 15 por 1, 15, partido 30. Y es lo que tenemos aquí. Ya lo único que nos faltaría es aplicar la regla de cuando tienen igual denominador. ¿Qué se hace? Se copia el denominador y se suman los numeradores. Sumamos entonces 24 más 10, 34, y 34 más 15, 49. 49 partido 30 es una fracción impropia que la convertimos a mixta, dividiendo el numerador entre el denominador. Entonces obtenemos un entero 19 partido 30, que sería una fracción mixta. Ahora vamos a restar fracciones de distinto denominador. Se realiza el mismo procedimiento anterior. Se reducen las fracciones a común denominador, después se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos 2 tercios menos 1 cuarto, tenemos que los denominadores son diferentes. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo de 3 y 4, que sería 12. Entonces decimos ahora el mismo procedimiento que realizamos aquí en la suma. Decimos 12 entre 3 a 4 por 2 y escribimos el producto, menos 12 entre 4 a 3 por 1 y escribimos el producto. Entonces ahora multiplicamos 4 por 2, 8, colocamos partido 12, menos 3 por 1, 3, y colocamos el mismo denominador, 12. Ahora tenemos una resta con igual denominadores, que procedemos a copiar el mismo denominador y restar los numeradores. 8 menos 3, 5. Vamos a explicar ahora la multiplicación de fracciones. En el producto de dos o más fracciones, procedemos a multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Luego se simplifica si es posible. Veamos un ejemplo. Si tenemos 4 quintos por 2 tercios por 1 cuarto, vamos a proceder a multiplicar 4 por 2 por 1 y 5 por 3 por 4. Si multiplicamos 4 por 2 nos da 8, por 1 8. Y ahora los denominadores, 5 por 3 15, por 4 60. Luego procedemos a simplificar 8 partido 60 y nos daría entonces 2 quinceavos. Ahora vamos a proceder a explicar la división de fracciones. Y en la división de fracciones realizamos una multiplicación en cruz. Por ejemplo, si tenemos 4 quintos entre 3 octavos, multiplicamos 4 por 8, una multiplicación en cruz, 4 por 8, que nos da 32, y 5 por 3, que nos da 15. Luego convertimos esta fracción impropia a mixta, dividiendo 32 partido 15, colocando el entero 2 y la fracción 2 quinceavos. Por lo tanto, tenemos como resultado 2 enteros, 2 quinceavos. Ahora vamos a explicar un ejemplo de operaciones combinadas.
en donde aquí tenemos una suma y una multiplicación, tomando en cuenta que lo que está dentro del signo de agrupación se realiza primero y luego este resultado se suma con un quinto. Entonces vamos a proceder. Copiamos el 1/5 y realizamos la multiplicación que está dentro del signo de agrupación. 2 por 1, 2 y 3 por 4, 12. Ahora sí procedemos a sumar con el 1/5. Tenemos que 1/5 más 2 partido 12, los denominadores son diferentes. Buscamos el mínimo como un múltiplo entre 5 y 12, que es 60. Y procedemos entonces a dividir el 60 entre el 5. 60 entre 5 es a 12, por 1 12. 60 entre 12 a 5, por 2 10. Sumamos los numeradores, 12 más 10 nos da 22, partido 60. Simplificamos 22 que tiene mitad 11 y 60 que tiene mitad 30. Ahora vamos a pasar a la conversión de fracción a decimal. Para convertir una fracción a decimal, solo es necesario dividir el numerador entre el denominador. Veamos un ejemplo. Si tenemos un cuarto y queremos convertirlo a decimal, dividimos 1 entre 4. Como 1 no contiene entre 4, pues nos dará 0 punto y entonces obtendremos el decimal correspondiente. Sería 0.25. Se obtiene dividiendo el numerador entre el denominador. Por otro lado, para convertir de decimal a fracción, procedemos a multiplicar el decimal por la unidad seguida de tantos ceros como cifras después del punto tenga. Luego se simplifica si es posible. Ahora vamos a convertir 0.25 a fracción, de decimal a fracción. Entonces multiplicamos el decimal, como acabo de decir, por la unidad seguida de ¿cuántos ceros? 2 ceros, porque hay 2 cifras después del punto decimal. Entonces multiplicamos por 100 y al mismo tiempo dividimos entre 100. Entonces multiplicamos 0.25 por 100, que nos da 25, y aquí tenemos un 1 que no se marca, 1 por 100, que nos da 100. Ahora simplificamos. Si simplificamos 25 partido 100, vamos a obtener como resultado un cuarto, porque le buscamos quinta 25, que nos da 5, quinta de 100, que nos da 20, y entonces le buscamos otra vez quinta 5, que nos daría 1, y quinta 20, que nos daría 4. Ya luego ahí estaría simplificado. Para terminar, vamos a explicar cómo se clasifican los decimales. Tenemos 3 tipos de decimales: exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Para identificar uno de otro tenemos que tomar en cuenta la definición de cada una. Los decimales exactos son aquellos que proceden de una fracción que al dividir el numerador entre el denominador se obtiene como residuo 0. Por ejemplo, 0.5 se obtiene de dividir 1 entre 2, o sea, viene de la fracción 1/2. Si dividimos 1 entre 2, pues vamos a tener como residuo, vamos a ver que obtendremos un residuo 0 y nos da el decimal 0.5. También 0.75. Si dividimos 3 entre 4 nos va a dar 0.75 y el residuo va a ser 0. Y asimismo también 0.2. Periódicos puros son aquellos decimales que se repite una cifra o un grupo de cifras después del punto decimal. Son decimales infinitos, como su nombre lo dice, periódicos. Y se llaman puros porque si tenemos, por ejemplo, 0.333, eso continúa de manera indefinida. Y lo podemos identificar también con una rayita que está sobre el 3, que lo que quiere decir es que esta es la cifra que se va a repetir de una manera periódica e infinita. Y este es periódico puro porque esta cifra decimal periódica aparece de una vez después del punto. También aquí tenemos 0.6, es periódico puro porque el 6 se repite de manera indefinida, periódica, y aparece de una vez después del punto. Por otro lado tenemos los periódicos mixtos, también son decimales que tienen una parte periódica.
Sin embargo, esta parte periódica no comienza de una vez después del punto. Después del punto hay una o varias cifras que no son periódicas. Aquí tenemos 0.48666. Podemos ver que la parte periódica es 6. Sin embargo, no aparece de una vez después del punto. Por lo tanto, es un periódico mixto. Hasta aquí el video correspondiente a la semana 6 sobre las operaciones con fracciones, esperando que cada uno de los temas que se han expuesto en este video hayan sido comprendidos, y te motivo a que practiques cada uno de los ejemplos explicados en el mismo, para que así puedas ponerlo en práctica en la solución de las asignaciones correspondientes a esta semana.